Hey, tú, ¿quieres hacer un ejercicio de optimización en el cual vamos a ver figuras geométricas tales como cuadrados y círculos? Perfecto. Porque fíjate, lo que nos dice este problema es que tenemos una cuerda de 100 metros, ¿de acuerdo? Y nos pide que por dónde le hemos de cortar, es decir, por ejemplo, por aquí, contar, con tal de que cojamos un trozo y formemos un cuadrado. Y cogemos el otro trozo que sobra y lo hagamos un círculo. Y que la suma de estas áreas sea mínima. Vamos, que las figuras estas sean lo más pequeñas posibles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a elegir una X. O sea, vamos a cortar por aquí, que es X. Entonces, este lado de aquí, ¿qué va a hacer? Bueno, pues X, que es por lo que hemos cortado. ¿Y esto de aquí qué será? Pues 100 menos X. ¿De acuerdo? Es decir, que si hemos, por ejemplo, X vale 1, lo que sobra, ¿qué será? 99. Y así. Entonces, ya tenemos esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos primero en el cuadrado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Nos vamos a quedar, yo qué sé, esta de aquí, que es 100 menos 2. La longitud entera, o sea, el perímetro del cuadrado, ¿cuánto va a valer? Lo que mide su lado de cuerda, que su lado de cuerda son 100 menos X. Por lo tanto, esto es, yo qué sé, vamos a poner P. Nosotros sabemos que la suma de todo esto, es decir, 4P, es igual a 100 menos X, ¿de acuerdo? He puesto P por poner. Entonces, P, que es un lado, es 100 menos X entre 4. Y como el área del círculo es lado por lado, en este caso P por P, es decir, P al cuadrado, el área del cuadrado, perdona, será 100 menos X entre 4, todo esto al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, 4 al cuadrado, que es 16, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo directamente. Es 16. Entonces, la que sobra, ¿cuál es? X. ¿Y esto qué va a ser? La del círculo. Nosotros sabemos también que el círculo, el perímetro del círculo, que es 2pi radio, ¿de acuerdo? Siendo esta el radio. Entonces, este perímetro es igual a X. Esto implica que, o esto es equivalente a decir que R es igual a X entre 2pi, ¿de acuerdo? Y tú dirás, ¿y por qué he encontrado R? ¿A mí qué me importa? Pues porque el área del círculo, ¿a qué es igual? A pi radio al cuadrado. Entonces, si sé R, pues ya puedo hacer la fórmula. Entonces, será pi por X al cuadrado entre 4pi al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que ya sabemos el área del cuadrado y el área del... Bueno, el área del círculo y la del cuadrado, ¿qué será la función que yo quiero hacer? Bueno, vamos a ir borrando esto de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a mantener esto, que es lo único que me importa. Entonces, la área que yo voy a querer maximizar, ¿qué será igual? La suma del área del círculo, que es pi x al cuadrado entre 4pi al cuadrado, que observamos que pi y pi se puede simplificar, por lo tanto, porque esto es pi por pi y esto se nos va, más la del cuadrado, que es esta de aquí, 100 menos x al cuadrado entre 16, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para encontrar el área mínima, ¿qué hay que hacer? Encontrar que la derivada sea 0. Por lo tanto, bueno, primero de todo habrá que hacer la derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Vale, la derivada de esto es, esto todo es constante, por lo tanto es 4pi. Y la derivada de x al cuadrado, que esto es 2x, ¿sí? Entonces, bueno, fijaos que el 2 se nos puede ir con este, porque esto es lo mismo que 2 por 2, por lo tanto, se nos va. Entonces nos queda, vamos a ponerlo ya bonito, x, aquí, x 2pi, ¿de acuerdo? Quito el 2 también, x 2pi. Y la derivada de esto de aquí, que esto, extraigo el 16, y la derivada de esto, ¿qué es? 2 por lo que hay dentro, menos la derivada de lo de dentro, que es menos 1. Por lo tanto, esto de aquí. Esto de aquí se puede arreglar como que esto de aquí es menos 2 y esto de aquí es 2 a la 3 por 2, ¿de acuerdo? Porque 2 a la 3 es 8, por 2 es 16. Así se te va este 2 de aquí
¿De acuerdo? A ver, también puedes ver cuánto es 2 entre 16, pero a mí me gusta hacerlo así porque se ve mejor, yo creo. Entonces, si no lo creéis, pues ya sabéis, lo decís en los comentarios y yo en los próximos vídeos pues no lo hago así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto de aquí ya, esto es de antes. Entonces, ahora que ya tenemos, ¿qué es esto? La derivada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer, esto de aquí es negativo, vale. Entonces, esto lo vamos a poner más bonito aún, que esto es 2pi más, bueno, menos 100 más x entre 8. ¿Sí? Podemos poner el mismo denominador, que en este caso, ¿qué será? 8pi, ¿de acuerdo? Entonces esto será 4x menos 100pi más xpi. ¿Sí? ¿Lo veis o no? Será 8pi entre 2pi te dará 4, por x, 4x, y 8pi entre 8 te dará pi, será menos 100pi más xpi, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí lo iremos haciendo, y esto aquí es igual a 4x más xpi, que esto es 4 más pi por x, menos 100pi entre 8pi. Y esto viene a ser la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué vamos a hacer? Lo vamos a igualar a 0, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a borrar esto, que ya esto no nos hace falta. Entonces, vamos a igualar la derivada a 0. ¿Que esto qué hará? Que esto se pase aquí multiplicando, o sea, sí, multiplicando, quedará 0, y te quedará 4 más pi x menos 100 pi es igual a 0, ¿sí? Esto se irá, así que te queda solo lo de arriba. Que esto es equivalente a decir que x es igual a 100 pi entre 4 más pi, ¿de acuerdo? Entonces, esto vendría a ser x, que si lo queréis poner en forma de número, pues porque sí, pues ¿qué vais a decir? Vais a decir cuánto vale, que esto es ponerlo en la calculadora, y decir 4 más pi, que esto da 43,99, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de centímetros, ¿no? Ah, no, eran metros, bueno, metros. Entonces, ya sabemos que lo que utilizaremos para, o sea, cortaremos aquí, en los 43,99 centímetros. Es decir, que para esto lo habíamos utilizado para el círculo utilizaremos 43,99 y para el cuadrado utilizaremos 100 menos 43,99, ¿de acuerdo? Entonces, ahora el último paso, que ¿qué es? Comprobar que esto realmente es un mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, para eso que vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada, que la segunda derivada simplemente es la derivada de la derivada. Por lo tanto, la segunda derivada de x es igual a la derivada de esto, que esto de aquí lo vamos a poner así, que es 4 más pi x entre 8pi menos 100pi entre 8pi, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí, ¿qué va a pasar? Perdón, esto es la primera derivada. Y ahora hago la derivada de esto. ¿Que esto qué es? Como esto es una constante, esto es 0, y la derivada de esto, ¿qué es? Pues como la x, o sea, todo aparte de la x es constante, es decir, esto es 4 más pi entre 8pi por x, la derivada de x es 1, por lo tanto, esto es esto. Que comprobamos que esto es positivo, y si es positivo, yo estoy contento, es decir, que hay un mínimo, ¿correcto? Por lo tanto, esto es cierto, es decir, que debo cortar por 43,99 para que mi área sea mínima. Perfecto, entonces, ¿veis? Es bastante sencillo, es encontrar las relaciones que hay, formar tu función, que en este caso hemos llamado a x, podéis llamarla f de x o lo que queráis, yo a pues porque es un área, no sé, hay que poner algo así, o superficie puedes poner, no sé. Entonces,
eso, encuentras la relación, encuentras la derivada, esta le igualas a 0 para encontrar el máximo o mínimo y después compruebas que efectivamente sea un mínimo. En este caso hemos utilizado esto, ¿por qué? Porque es muy sencilla hacer la derivada, si os fijáis. En el caso de que sea una derivada muy complicada, ¿qué vas a hacer? Hacer lo de coger la primera derivada, observar qué sucede antes, qué sucede después, el cambio de monotonía y así observar si es máximo o mínimo. ¿De acuerdo? Acordaos que hay dos criterios. Entonces, espero que lo hayáis entendido. Ya sabéis, darle like, comentad, suscribiros y decídselo a vuestros amigos. Bueno, y mucho mejor a vuestras amigas. Bueno, de la coña, ¿eh? Y bueno, ya lo sabéis, si lo entendéis, lo difícil es suspender.